Amada iglesia, los del camino, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Es una bendición poder estar compartiendo en esta tarde, una hermosa tarde acá en Liganray. Y bueno, vamos a tener un tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Así que estamos muy contentos de poder llegar hasta su casa y que usted abra ahí la puerta virtual. O la ventana, se parece más a una ventana, o una ventanilla si es el celular, para que nosotros podamos llegar hasta su casa y poder compartir este tiempo. Sabemos que va a ser de mucha bendición, así que le mandamos un abrazo muy grande a nuestros hermanos aquí en Liganray, en Villarrica, en Pucón, y así a lo largo y ancho de nuestro país, y también hermanos que de pronto nos ven en otros lados. Un abrazo muy grande. Aquí estoy con mi esposita, que también... Buenas tardes a todos, hermanos, pastores. Es un privilegio para nosotros poder compartir en esta ocasión, en este día miércoles. Muchos cariños también de Isabel, de Iker, que se fueron ahí a entretener un poco a la abuelita, claro, para poder hacer el estudio. Así que muy felices de compartir. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros en el momento de estarlo estudiando. Así que, bueno, que el Espíritu Santo traiga revelación acerca de su paz. Amén, amén. Sí, como decía mi esposa, este estudio, vamos a hablar de la paz. Ya estamos haciendo un ciclo, ¿cierto?, de estudios bíblicos. Ya hemos avanzado en los dos elementos o características del fruto del Espíritu, del cual nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5. Y hoy día vamos a estar hablando de la paz. Creemos que, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, que estamos viviendo, es muy importante ir a la Escritura y poder entender la riqueza de esta palabra, que si bien es muy cortita, ¿cierto? Muy pequeña, paz, apenas tres letras, pero lo profundo, ¿cierto? La riqueza que tiene este pequeño concepto y cómo cambia la vida de la persona que lo tiene. Así que antes de pasar más adelante, vamos a encomendar este tiempo a Dios y le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando. Amén. Así que amén. Mi esposa va a orar. Señor Padre Santo, muchas gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, no lo que estudiamos, no lo que creemos, Señor, no lo que pensamos nosotros, Señor, sino que sea solo tu palabra, solo tu guía, Espíritu Santo, hablando y trayendo revelación, Señor, a cada hermano que está escuchando. Señor, en el nombre de Jesús declaramos tu presencia, Señor, declaramos tu guía, Espíritu Santo, y tu edificación para nosotros, tu iglesia, Señor. Muchas gracias por esto, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí primero para poner en contexto por qué vamos a hablar de la paz y por qué es necesario poder hablar acerca de esta característica del fruto del Espíritu. Es finalmente porque como individuos, como personas en este mundo y en esta humanidad, una cosa que es común a todos es que vivimos en la incertidumbre. Ninguno de nosotros conoce el futuro, nadie. Ninguno de nosotros sabe lo que le va a pasar en la siguiente hora, lo que le va a ocurrir mañana. Vivimos en un escenario de presente. Lo único que conocemos, de hecho alguien por ahí, un filósofo dice que vivimos en un constante futuro. Es decir, porque finalmente el presente ya pasó. Por lo tanto, cada vez estamos viviendo en un futuro. Y ese futuro, a ratos, se hace mucho más incierto. Y es en esos tiempos de incertidumbre en donde el ser humano entra en un estado emocional de mucha exigencia. Es en la incertidumbre donde las emociones se exigen. Y podemos vivir incertidumbre ya sea por factores externos a nosotros,
por factores en donde estamos situados, o también podemos vivir incertidumbres por cuestiones propias que nos competen a cada individuo en particular, pero en ambas situaciones, ya sean por factores externos o internos, nuestras emociones son puestas a prueba. Y por eso que es tan importante que podamos comprender cómo en esta exigencia emocional que vivimos todos los seres humanos, la paz del Señor viene a jugar un rol fundamental y clave para cada persona, cada cristiano. Sí, como unos ejemplos de incertidumbre son cosas externas, ¿cierto? Como comentaba Felipe. Entonces, nosotros vivimos en un país sísmico. Recordarán el terremoto del año 2010, donde fue muy fuerte y en algunos lugares incluso se salió el mar, ¿cierto? Personas desaparecieron, se perdieron vidas, se perdieron casas, gente quedó con lo opuesto, con el pijama. Y eso trajo mucha incertidumbre, sobre todo en ese tiempo mismo, en esos días que pasó el terremoto, a fines de febrero. Entonces los días posteriores hubieron muchas réplicas y eso traía mucho temor, mucha ansiedad también, mucho dolor. Y es tener tranquilidad, tener paz en esa situación es difícil. Porque mantener la calma en situaciones así es muy difícil. También tenemos acá, por ejemplo, el volcán. Recuerdo que cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, tenía como 5 meses y en marzo hizo erupción el volcán. No fue tan fuerte porque aquí en Licán no lo veíamos, estaba nublado, pero desde Coñaripe se veía, desde Villarrica se veía. Y recuerdo que esa vez mi esposo estaba en Temuco, vivíamos en Temuco. Yo me había quedado unos días con mi mamá acá en Licanray y mi esposo me decía, yo te voy a buscar, los voy a buscar enseguida. Y yo, no, tranquilo, porque yo no veía, estaba nublado acá en Licán, entonces yo no veía todo lo que estaba pasando ahí. Yo, no, tranquilo. Pero si a lo mejor hubiese visto todo el fuego que saltaba y todo, capaz que me voy caminando a Temuco. Pero esas son cosas. En otros países, por ejemplo, cosas que escapan a la voluntad humana, son los huracanes, las tormentas que tienen distintos grados, devastan mucho las ciudades. Y bueno, y las otras incertidumbres también son sobre las tormentas de la vida misma. Cuando vienen problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades, vienen muchas cosas donde... Pérdidas, muchas cosas emocionales, muchas cosas internas que nos hacen muchas veces no tener paz, no centrarla y llevarnos a presentar síntomas físicos incluso, llevar a crisis emocionales, llevar incluso a cosas psiquiátricas. Sí, algo que, así como la incertidumbre es inherente al ser humano desde el momento en que nace, algo que también es inherente al ser humano es su necesidad de paz. O sea, todo ser humano anhela paz. Nadie disfruta el caos, ningún ser humano. Todos disfrutamos y todos necesitamos paz. Por eso que el Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Porque el mundo, y esto es súper importante, también trata de dar paz. ¿Y por qué trata de dar paz? Porque el ser humano necesita la paz. El ser humano, como ser humano que es, ha sido diseñado no para vivir en un constante estado de crisis emocional, sino que el ser humano ha sido diseñado para vivir en un estado de reposo, ¿ya? Con unas emociones estables, con su organismo funcionando establemente. Es como tener un auto, ¿cierto? Y
y hacerlo funcionar permanentemente a 120, 130 kilómetros por hora. Es decir, ningún auto aguantaría una vida larga presionándolo constantemente cada día, siempre a una velocidad exigida. El ser humano también no puede soportar una exigencia emocional permanente. Por lo tanto, nosotros fuimos diseñados para vivir en un estado de equilibrio. Por eso que el mundo, entendiendo esto, trata de dar paz, trata de ofrecer paz, porque es un recurso demandado. Todas las personas queremos estar en un estado de equilibrio y el mundo ofrece. Pero el Señor ahí es donde marca la diferencia y Él dice: yo mi paz no la ofrezco como la da el mundo. Mi paz no es como la del mundo. Y ahí es donde dice una palabra tan maravillosa que dice: no se turbe vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, la paz del Señor viene a resolver de inmediato esas dos problemas. Viene a resolver la confusión y viene a resolver el miedo. La paz del Señor viene a romper confusión y miedo, que son precisamente lo que impera en la sociedad. La confusión y el miedo, y lo hemos podido ver, ¿cierto?, en este contexto de pandemia. Cómo el miedo, cómo la confusión, es increíble cómo unos dicen una cosa, al otro día sale otra noticia que dice otra. Unos dicen que este medicamento, hablando del contexto de la pandemia, funciona para esto, otros dicen que no funciona, otros dicen que tienen vacuna, que la encontraron, después dicen no encontramos la vacuna. Es decir, un estado de confusión permanente. Y ese estado de confusión permanente, ¿cierto?, viene a traer un desequilibrio en las emociones de las personas. Viene a poner... viene a revolver, digamos, el estado emocional de toda la sociedad, de los niños, de las mujeres, porque este contexto finalmente se suma a todo la incertidumbre individual que tiene cada individuo. Valga la redundancia, se suma a que la persona tiene problemas económicos, a que la persona tiene alguna enfermedad, le diagnosticaron una enfermedad, tuvo una pérdida de un familiar. Entonces, el estado de confusión en la que estamos imperando como sistema, ¿cierto?, finalmente viene a ser un ingrediente más para poner en conflicto el equilibrio emocional del ser humano. Entonces, por eso, hermanos, que es súper importante entender y tener la diferencia de que la paz de la que habla el mundo es una cosa totalmente distinta a la paz que Dios nos da. Son cosas distintas, no se parecen, son distintas. No se pueden comparar porque son distintas. Y por eso que es tan importante entender esa diferencia diametral y absoluta. Por ejemplo, ejemplos de paz del mundo. Tenemos el estudiar, inconvenientes a veces para dejar la universidad, para terminar los estudios, entonces eso genera mucha incertidumbre y obviamente no trae paz. Lo que puede traer paz momentánea es terminar la carrera, comprarse una casa, tener un auto, que toda la salud esté bien familiarmente, no tener pérdidas, ¿cierto? Eso genera paz momentánea, porque eso puede cambiar en cualquier momento. Pero la paz del Señor, por eso que Juan 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón, independiente que no tenga casa o que pierda la casa, que tenga auto, que no tenga auto, que pueda terminar o no pueda terminar, que esté sano o que esté enfermo, claro, que haya enfermedad o no, la paz del Señor reina ahí. Ese fruto reina ahí. Sí, muchas veces estas cosas que nos entrega el sistema nos vienen a traer cierta tranquilidad. Y ahí se genera como la confusión. Una confusión de términos
pero la tranquilidad no es paz, no son lo mismo. De hecho, a veces podemos tener paz, pero por alguna circunstancia determinada puede que en un momento no haya una tranquilidad. Que se esté lleno de problemas. Y que haya muchos problemas, pero la paz reina. Y por el contrario, a veces hay tranquilidad, pero no hay paz. No sé, me imagino una familia, ¿cierto? Que finalmente logran una dinámica de tranquilidad circunstancial, ¿cierto? Aparente, pero que no hay paz. Muchas familias bajo un mismo techo, ¿cierto? Unidas, pero separadas. Entonces, a veces confundimos los conceptos de paz y tranquilidad. Y la paz tiene que ver... O perderlo todo y tener paz. Claro, perderlo todo y tener paz. Estar enfermo y tener paz. Ver la muerte cara a cara y tener paz. Eso es lo que el Señor hace realmente en nuestras vidas. Es interesante que en tiempos bíblicos habían en los sistemas de gobierno de los tiempos bíblicos, había un encargado que se llamaba el superintendente de paz. Así como, no sé, tenemos hoy en día que está tan de moda el concepto del superintendente AFP, ¿cierto? Que es la persona que está encargada de un área determinada de la sociedad. En los tiempos bíblicos había una persona que se llamaba superintendente de paz. Entonces es interesante que quizás Pablo, entendiendo ese concepto, él en Colosenses capítulo 3, versículo 15, ahí para que usted lo busque, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es interesante el concepto, que la paz de Dios gobierne. Es decir, la paz de Dios asuma el control sobre nuestro corazón, sobre las emociones de nuestro corazón. Y todas nuestras emociones sean gobernadas por la paz de Dios. Yo creo que Pablo está usando esta analogía con la comparación de la sociedad en donde había una persona que se encargaba directamente, que era el superintendente de paz, y que podría ser un poquito parecido a lo que hoy conocemos como las fuerzas de orden y seguridad, que hace falta, claro, que están hoy en día, ¿cierto?, tan en boga en nuestro país. Pero es interesante entender que el apóstol habla acerca de que la paz tiene un rol preponderante y debe tener un rol predominante en el corazón del cristiano. Es decir, las emociones del corazón deben ser gobernadas por la paz de Dios. Y dice el apóstol, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Ese es el llamado y la invitación a la que nos habla el apóstol Pablo. Y en varias veces, si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia aparece el Dios de paz, pero el profeta Isaías hace una distinción especial acerca de Jesús. Entendiendo este mismo sistema de gobierno de la paz, Isaías dice que Jesús es el príncipe de paz. O sea, en este reino de paz está el Dios de paz y Jesucristo, ¿cierto? Cuando anuncia el profeta Isaías esta profecía, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, en este gobierno de paz está ese príncipe. Y ese príncipe es nuestro Señor Jesús. También decir que la paz es una decisión el fruto del Espíritu, porque no es algo que va a venir mágicamente ya, toma paz, sino que es una decisión. Bueno, lamentablemente a veces surgen preocupaciones y todo eso. Entonces hace poco recibí una noticia y me produjo colon, lamentablemente. Entonces
empecé con los dolores, pero fue por la noticia que recibí. Entonces yo dije, no, Señor, yo renuncio a todo, a esta preocupación, esto no es mío, no me pertenece, yo renuncio a todo, yo recibo tu paz, yo recibo de ti, solo tú, gobierno completo en mi ser, yo renuncio a eso. ¿Y saben qué pasó? Se me pasó, pero automáticamente. Entonces fue la decisión de darme cuenta que eso no me hace bien, no es bueno, que la preocupación gobierne, sino que la paz del Señor gobierne. Darse cuenta de eso es decidir también, esto yo me despojo de esto, Señor, yo lo entrego a ti porque esto no me pertenece, esto me hace mal. Entonces, despojarse de las preocupaciones, despojarse de todo eso y recibir la paz del Señor. Y pasan cosas. En mi cuerpo se pasó automáticamente el dolor del colon. Y fue hermoso ver y sentir la paz del Señor. Es increíble, hermanos, cómo este mundo nos ofrece paz. Y la historia incluso de la religión o religiones siempre han tratado de entregar una paz que no es verdadera. Por ejemplo, hay grandes hombres que son muy conocidos a nivel mundial, pero que hay documentales, investigaciones que finalmente han sacado a la luz la real vida de estas personas. Por ejemplo, el Dalai Lama tiene un lado oscuro ahí, una reputación bastante reñida con la moral. Y ustedes lo pueden buscar ahí, hay documentales de la BBC que muestran aquello. Y son personas que hacen alarde de la paz, que entregan paz. Por ejemplo, sin ir más lejos, una mujer muy conocida que ya falleció, Teresa de Calcuta, a las investigaciones han demostrado cómo tenían montado un sistema muy falso de ayuda, de sacar a los niños de la pobreza, una falsedad absoluta. Entonces nosotros comparamos esa paz que el mundo intenta dar. Bueno, sin ir más lejos, hay un premio muy reconocido a nivel mundial, que todos los años se entrega, que es el Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Y bueno, de hecho el Dalai Lama ganó el premio Nobel, Teresa de Calcuta también, Teresa de Calcuta, ¿no? Sí. Y hace poco, yo sé que mucho le sonará el presidente Barack Obama, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos, el anterior. A propósito de las elecciones de hoy día. Bueno, interesante que él ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero, y aquí esto es lo que lo hace, es lo que nos grafica la paz que entrega el mundo. Porque esta persona es el presidente que ha estado en guerra por más años. Es decir, el presidente de Estados Unidos ganó el Premio Nobel de la Paz, pero tuvo a su pueblo, a sus soldados, en guerra durante más años, durante 8 años. Es decir, casi todo su gobierno tuvo a sus soldados en guerra. Es una incongruencia, es una contradicción absoluta. Por eso que el Señor dice a través del apóstol Pablo en Filipenses, dice que la paz de Dios, la paz que Él da, sobrepasa el entendimiento, porque estas cosas a veces no es lógico tener paz. Claro, no son a la lógica del mundo. Y alguien puede decir, bueno, él es Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Para el mundo tienen una dinámica y una forma de ver las cosas muy distinta a la paz que el Señor nos da, y que precisamente sobrepasa el entendimiento humano y la razón humana, y hay que verla bajo el concepto y el entendimiento espiritual. Es la única forma de entender la paz que el Señor nos da, es cuando la vemos desde el punto de vista de hombres y mujeres espirituales. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista espiritualmente, a veces, claro,
incluso entre mismos cristianos, entre nosotros mismos, cosas que pasan y mantener la paz dentro de circunstancias muy difíciles es hasta poco lógico. ¿Cierto? Todos tenemos, la mayoría tenemos familiares que no son cristianos, entonces dar testimonio también a través de eso, de mantener la paz en medio de la dificultad, en medio de los problemas, y eso, que vean la diferencia de que realmente vive Cristo en nosotros, desde que realmente tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y llegar a Cristo muchas veces sí trae, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con muchas cargas, con muchas cosas, ¿cierto?, de nuestra vida anterior, y eso, recibir al Señor en nuestro corazón, nos trae mucha paz, nos trae mucha tranquilidad. Pero al otro lado del mundo, a veces, o muy cerca también acá, Colombia, México, Cuba, llegar al Señor no significa paz, significa, aquí comienzan tus problemas. Por ejemplo, si una mujer se convierte, una mujer musulmana o hinduista se convierte al Evangelio, las familias se le van contra, le pueden quitar los hijos, la pueden echar, la pueden matar. Entonces, vengan a Cristo y puedes perder tu vida, o sea, te pueden torturar, te pueden hacer muchas cosas que están lejos de la paz. Pero ¿qué es lo que hace que esas personas puedan... De la paz del mundo. De la paz del mundo, claro. ¿Qué es lo que hace que esas personas puedan soportar todas esas cosas y seguir con su fidelidad al Señor, con esa paz? Es porque el reino de los cielos se les revela. Entonces, el fruto del Espíritu abunda en ellos. Entonces, la paz del Señor sobrepasa el entendimiento, porque ¿qué es lo lógico ahí? Bueno, renuncia al cristianismo y vuelve a tus raíces, vuelve con tu familia, nada te va a pasar. Pero a veces es hasta los mismos familiares que causan el daño a los cristianos. Y ahí es muy importante saber que ellos tienen paz, que estas personas están dispuestas a dar la vida. ¿Por qué? Porque conocen la paz del Señor, independiente de las circunstancias que vivan. Sí, porque muchas veces es increíble que nuestros hermanos de otras latitudes, ellos al momento de recibir al Señor, comienzan sus problemas. Muchas veces nosotros en el mundo occidental, muchas veces tenemos la consigna y la mala consigna de invitar a la gente para que se le solucionen sus problemas. Lo cual es, la promesa del Señor no es esa. La promesa del Señor es su paz. Eso es lo que el Señor nos promete. Claro, que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a dar su paz. Entonces, cuando se invita a los cristianos de otras latitudes, en realidad a lo mejor ellos entran a un camino de muchas más dificultades, pero viven y empiezan a experimentar esa paz que nunca antes habían sentido. Entonces eso es increíble, cómo esos hermanos nuestros que están en otras latitudes están dispuestos a entregarlo todo porque han encontrado esa paz verdadera. Que no se la dio una religión. Claro, que no se la dio un sistema religioso, una religión. Entonces esa es la promesa del Señor, amados. Esa es la promesa del Señor, es que Dios nos está amando en todo momento. Y no solo amando, que Dios nos está cuidando en todo momento, que Dios nos está guardando en todo momento, que Dios nos está ayudando en todo momento y que Dios está intercediendo por nosotros en todo momento, independiente de lo que pase. Exactamente. Y que ese rol, digamos, que tiene Jesús, esas acciones que tiene Jesús con nosotros, no dependen de las circunstancias, sino que son permanentes. Dios siempre nos ama, Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos guarda, Dios siempre nos ayuda. Y estas cosas, dice el apóstol Juan en capítulo 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, el Señor, la promesa del Señor no es un ofertón. No dice tendréis tranquilidad. Claro, la promesa del Señor no es lo que está entregando el mundo. No es algo banal. La promesa del Señor es su propia paz. Es increíble. Es su paz. La paz con la que Él vive, nos la entrega a nosotros. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Queremos compartir brevemente, porque ya el tiempo ha avanzado. Pasa volando. Queremos compartir brevemente algunos elementos de la paz y cómo la paz, finalmente, cómo es que la paz cambia nuestras circunstancias. Y lo primero que queremos decirle es que para que la paz sea efectiva, primero tiene que ocurrir una cosa antes. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave. Porque, y ahí es clave la conexión que debe haber con Jesucristo. El apóstol Pablo en todas sus cartas escribe acerca de que la gracia y la paz sea con vosotros. En todas sus cartas. Siempre dice la gracia y la paz. Es decir, para que la paz, ¿cierto?, sea efectiva, primero tiene que haber una cosa antes. Gracia. Entonces, primero, para poder tener esa paz, primero tenemos que encontrar a Cristo. Primero tenemos que vivir su gracia, su salvación, experimentar su salvación. Y esa salvación, como bien dice mi esposa, entonces nos permite vivir esa paz. Siempre el apóstol, y no solo el apóstol Pablo, sino que también lo dice Pedro, lo dice Juan, dice: la gracia y la paz sea con vosotros. Aparece más de 15 veces esa frase. Así que eso es clave, esa conexión. Cuando estábamos haciendo el estudio, cuando estábamos estudiando, preparando, y leí esta parte, el Señor me hablaba porque puso una imagen que es, todas las que somos mamitas, ¿cierto? Y sabemos en general que cuando una mamá está embarazada, tiene al bebé, ¿qué es lo que lo conecta con el bebé? ¿Qué es lo que hace la conexión? Es el cordón umbilical. Entonces, estar conectados nos hace tener ese cable, el cordón nos hace que por ahí pase la paz del Señor, que por ahí nos haga crecer, donde, bueno, están los nutrientes, ¿cierto? Está todo el fruto del Espíritu, va pasando ahí, y eso es lo que nos hace madurar también como cristianos, que independiente de lo que uno como mamá exteriormente es, tiene frío, tenga calor, tenga sueño, cansancio, esté activa, esté corriendo algo, la paz de donde está el bebé siempre está tranquilo, siempre está ahí. Entonces cuando sale afuera el bebé es un shock, ¿cierto? Porque quiere volver a esa tranquilidad, a esa temperatura perfecta, ahí estar guardaditos. Entonces nosotros que somos hijos de Dios podemos entender y experimentar esa paz, que el mundo que está afuera no lo puede conocer. No la entiende. ¿Por qué? Porque no está dentro, no está con la conexión, no está con la gracia, con la salvación, que es el primer paso para poder conectarnos con Dios, aceptar su salvación. No está ese cordón umbilical. No está ese cordón umbilical de vida, que trae vida. Entonces, bueno, Dios me hablaba eso, ¿cierto? Acerca de la conexión del cordón para traer paz. Vivir en un entorno de paz, ¿pero por qué? Porque somos sus hijos. Y lamentablemente la gente que no lo conoce aún no puede entender, no es lógico, como veíamos antes, no puede entender la paz que sentimos aún en medio de la tribulación, de las dificultades, de la enfermedad, de las pérdidas, de todo eso, no se entiende.
¿Por qué? Porque no están ahí con la conexión. Entonces, si nosotros estamos en el vientre, digamos así, y no está el cordón umbilical, ¿qué hace? El feto se muere. Porque es el cordón, es la conexión lo que lo mantiene con vida, lo que le entrega lo necesario para que el bebé pueda vivir. Entonces somos hijos de Dios. Y lo lógico acá es que esté el cordón. Entonces, si a veces nosotros mismos como hijos, ¿ves? Los bebés siempre se mueven mucho, ¿no? En el vientre de la mamá, a veces se pasa a doblar el cordón, tal vez eso corta un poco, ¿cierto? Corta un poco la fluidez, pero démonos cuenta que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, y lo natural es que el cordón, de que la conexión con nuestro papá esté fluida. Ahora ustedes, quizás más de alguno que está ahí en su casa, se preguntará o dirá, pero yo he recibido al Señor y he sentido su perdón, pero aún así las cosas de la vida siento que me agobian, siento que no estoy bien. Bueno, precisamente ahora vamos a ver cuáles son los enemigos, las cosas que tratan de batallar con esa paz que el Señor nos ha dado, y que por ahí si nos pillan medio volando bajo, con el cordón doblado, con el cordón doblado, volando bajo, es decir, un ave que vuela bajo, ¿cierto? Está a expensa de cualquier cazador animal que la manotee, y a veces nosotros estamos volando bajo y por ahí a veces nuestras emociones empiezan a ponerse en peligro. Y lo que queremos comentarle es, el primer enemigo de la paz es la preocupación. Y es interesante porque si uno lo analiza bien, uno con la preocupación no soluciona nada, ¿cierto? Que es distinto a la ocupación. La preocupación no soluciona nada. Entonces a veces nos comportamos como niños y nos preocupamos por cosas que no son efectivas, que no son reales, que no debiesen causar preocupación. Y yo le quiero compartir una experiencia que viví yo de pequeño, cuando tenía 6 años aproximadamente. Entonces, una vez se casaron unos tíos en la iglesia, en Coronel, y después de la boda, se fueron a la ¿cómo se dice? A la fiesta. Sí, a la fiesta, a la celebración. Suena mejor. Sí. Entonces, yo estuve en la boda de la iglesia y ellos se fueron a la celebración con mis papás. Mis papás fueron a la celebración. Entonces mi abuela nos llevó a la casa. Y mi abuela siempre, que me para descanse, ella siempre, hasta ya cuando yo era grande, se acordaba de que yo esa vez me fui muy preocupado para la casa. Entonces ella me pregunta por qué estaba tan preocupado. Yo tenía 6 años. 6 años, imagínense. Entonces yo le dije, lo que pasa, claro, seguramente a mí me había impactado mucho la boda ahí de mi tío, y había visto, no sé, toda la parafernalia que eso significaba, y había sido a lo mejor muy, muy tocado por eso. Entonces ella me dice, ¿por qué estás preocupado? Te noto preocupado. Y yo le dije, sí, porque va a venir el Señor y yo no me voy a alcanzar a casar. Entonces ella me notó que yo estaba preocupado por una situación que pertenecía al futuro, que no me correspondía ni por edad, ni por edad, ni por responsabilidad. Es decir, ¿qué hace un niño de 6 años pensando en que no se va a poder casar porque iba a venir el Señor? Después se casó y se preocupó más. Ahora estoy casado. Y le digo a ese niño de 6 años, no te preocupes. Pero a veces, queridos, nosotros, el Señor quizás muchas veces así nos mirará, como yo veo a mí yo mismo a esos 6 años, y digo, y el Señor nos mirará y nos dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por eso?
Entonces la preocupación tiene que ver con traer un problema del futuro al presente. Y eso es lo que el Señor nos dice y nos aconseja en Mateo capítulo 6, verso 34. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual, dice, tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Su propio afán. Entonces, la preocupación, cuando uno se preocupa, está trayendo un problema futuro al presente. Y eso es lo que muchas veces batalla con la paz que el Señor nos ha dejado. Por eso que Él dice que la paz gobierne. ¿Cuál es el otro enemigo de la paz? La ansiedad. Es el otro enemigo de la paz. La ansiedad es como vivir en una preocupación constante. No es solo por un evento, sino que después ya cualquier cosa genera preocupación excesiva. Y ahí viene la ansiedad, vienen problemas mayores físicos, problemas a nivel emocional, a nivel mental también, cuando no se puede regular en una fase inicial. Cuando no resolvemos la preocupación, entonces esta pasa a un estado mucho más crítico, que es la ansiedad. Y la ansiedad es vivir en un estado permanente de angustia, en un estado permanente de asfixia, literalmente muchas veces de asfixia. Claro, vienen ataques de pánico, vienen, no sé, comer excesivamente, no poder dormir o dormir en exceso. Vienen distintas patologías también asociadas a la ansiedad y al sentirse asfixiado. Es como, no sé, alguien que está asfixiado es porque no puede respirar. Entonces no puede controlar su sistema respiratorio. Eso es muy complejo. Sí, y otro enemigo de la paz es el dejar de confiar. El dejar de confiar es un enemigo de la paz. Cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor, cuando nosotros dejamos de tener esa fe en el Señor, de descansar en su poder, de descansar en su sabiduría, de descansar en su soberanía, cuando dejamos de confiar, entonces nuestras emociones empiezan a hacer aguas. Sí, porque ahí lo que pasa es que de repente se piensa como que Dios no es suficiente. Dios no puede hacer estas cosas, como que Dios tuviera limitaciones. Entonces Dios no puede influir en esto, o sea, no se mete en esto. Y entonces ahí nuestras emociones empiezan a crear muchas cosas, la preocupación, la ansiedad, empiezan a florecer más patologías como nombrábamos antes, y es de pensar conscientemente o inconscientemente que Dios no es capaz de hacer un par de cosas o de influir en nuestras decisiones, en nuestras cosas que hacemos. O que Dios no quiere inmiscuirse en los detalles de nuestra vida. Como que no le importa. Claro. Y en consideración que Dios dice que incluso Él trabaja y Él cuida de los lirios del campo. Él cuida de los pajaritos y no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos. Entonces muchas veces nosotros minimizamos ese rol paternal y cuidadoso al detalle del Señor. Y otro elemento, hermanos, que como tercer y último elemento que batallan, que son enemigos de la paz, es nuestro enojo. Es nuestro enojo. El enojo, hermanos, es una característica clave para venir a luchar y a poner en riesgo, a poner en riesgo nuestro estado emocional. Por eso que es súper importante que la paz del Señor gobierne nuestro enojo. Muchas personas justifican el enojo, justifican su forma de actuar
porque, no sé, porque mi personalidad es así, porque me criaron de esta manera, ¿cierto? Porque soy así, punto. Por mi contexto social, no sé, por ejemplo, yo vengo de una zona costera y allá es famoso el choro de puertos. Todos los puertos se conoce a la persona, al joven, a la persona que trabaja ahí, el choro de puerto, que es una persona de una personalidad, un choro. Bueno, para los que están en otro lado, en otro país, el choro es una persona que actúa con agrandadamente o con mucha con mucha reactividad, ¿cierto? Es muy vehemente en sus palabras. Entonces a veces nosotros empezamos a justificar nuestra forma de ser por no sé, por nuestra sangre, por la crianza. Por la crianza. En el lado norte del mundo, pues, en el hemisferio norte, hablan mucho de, no, es que yo soy irlandés o tengo sangre italiana, justificando un poco la forma de ser. Pero el Señor nos dice que el enojo también debemos dejarlo gobernar por la paz, que la paz gobierne. En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, si se enojan, no pequen. En otra versión dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, el enojo, así como la risa, es parte de la reacción del ser humano. Es una reacción innata del ser humano. El problema está cuando esas cosas nos gobiernan a nosotros y no nosotros gobernar esas reacciones. Entonces es ahí la clave. El enojo debe ser gobernado por nosotros y no nosotros gobernarlo, y no nosotros dejarnos gobernar por él. Entonces la paz del Señor debe tomar el control de nuestras vidas. Sí. Bueno, cuando uno dice, pero ¿cómo? Es difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para tener la paz del Señor y que no sea la paz del mundo, no confundirla, que no sea tranquilidad, que no sea solo calma? ¿Cómo saber o cómo llegar a entender que tenemos la paz del Señor? Y eso es cada vez que vengan problemas, cada vez que vengan situaciones difíciles, hasta a veces que la despensa esté vacía, es decir, Señor, necesito tu paz. Esto no me pertenece a mí, no es mi carga, no es los problemas, las enfermedades, no me pertenecen. Yo entrego y me despojo de eso, o del enojo, ¿cierto? Claro. De la ansiedad, de la preocupación, yo me despojo de eso, no me pertenece. Decido confiar. Es una decisión, yo decido confiar en ti, Señor, porque tú eres mi papá y no me vas a dejar. Entender de que nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y con eso ya en nuestra mente, todas las cosas van a ser distintas. Amén. Y cuando vengan dificultades, porque ahí usted se va a dar cuenta que si tiene la paz o no tiene la paz. Si ha doblado el cordón o lo ha dejado fluir para la alimentación. Entonces, en momentos difíciles, en esas circunstancias, usted se va a dar cuenta si tiene la paz de Dios o no. Amén. Y si no, si usted se da cuenta en ese momento y dice, no estoy viendo que no tengo la paz, que no estoy actuando en la paz del Señor, usted pídale, despójese de los sentimientos que al Señor no le glorifican, de todo lo que hemos nombrado y más cosas. Entonces despójese de eso, de cualquier cosa que al Señor no lo glorifique en nuestra vida, y pídale la paz del Señor, pídale todos los frutos que hemos visto hasta el momento, el amor, todos los que van a venir después. Pídale que el fruto del Espíritu Santo gobierne en nuestra vida. Gobierna en nuestra vida, en nuestras decisiones, y falte lo que falte, somos hijos de Dios y el Señor suple necesidad, el Señor hace milagros, hasta hoy en día lo va a seguir haciendo. Entonces confiemos en nuestro papá, confiemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Amén. Hermanos, para cerrar queremos dejarle el siguiente texto en 2 Corintios capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, dice Pablo,
en todo, atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Es decir, atribulados sí, pero angustiados no. Luego dice, en apuros, sí, en apuros, pero no estamos desesperados. Luego dice, estamos perseguidos, sí, pero no estamos desamparados. Y luego dice, estamos derribados, sí, podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Eso es lo que hace el Señor. Y parte diciendo, tenemos este tesoro. Ahora usted me preguntará, ¿cuál es este tesoro que permite que a pesar de estar en situaciones de dificultad, estemos firmes? ¿Cuál es ese tesoro? El apóstol Pablo lo responde anteriormente en el versículo 6, cuando dice, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios es en Cristo. Ese es el tesoro. El tesoro es haber sido iluminado con el conocimiento de Cristo. Y ese es el tesoro que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y que debemos cada día cultivar y cuidar. Y ese tesoro nos va a permitir, estando en cualquier situación en la que nos encontremos, poder estar no angustiados, no desesperados, no desamparados y no destruidos. Así que, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Si tú estás pasando por un tiempo de mucha dificultad, descansa en el Señor, pídele al Señor que Él te inunde de su paz. Pasa tiempo con Él y te aseguro que el Señor va a empezar a obrar en cosas maravillosas. Quizás no en las circunstancias, pero sí en tu corazón. Sí, cómo tú ves esas circunstancias, cómo tú le sacas provecho a esas circunstancias. Así que, hermano, te invitamos a que puedas descansar en el Señor. Sí, a veces vas a sentir que estás solo, que Dios no te habla, que oras y rebota la oración. A nosotros también nos ha pasado eso. Pero cada cosa es necesaria. Después, cuando uno ya va saliendo de las peores dificultades, uno se da cuenta de que, Señor, gracias por eso. Gracias porque no me hablaste en ese momento, porque fue necesario. Gracias porque nos sentimos solos en esos momentos, porque fue necesario. O sea, cada cosa que pasamos dentro de, llamémoslo pruebas, dificultades, cosas así, toda cosa es necesaria porque el Señor, ¿qué nos hace? Por amor a Él, por amor a nosotros, nos ayuda a crecer. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Es interesante, porque mi esposa dice, quizás nos sentimos solos. Una cosa es que uno se sienta solo, pero otra muy distinta es que realmente estemos solos, porque el Señor siempre está con nosotros. Sí. Así que esa es la esperanza, esa es nuestra ancla, nuestra roca. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para finalizar, queremos dejar una canción que retrata de manera muy poética y muy bella cómo nuestro Señor es nuestra paz en medio de cualquier tormenta. Amén. En el ojo del huracán. Amén. Estamos ahí, hay paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas Un abrazo grande a cada uno de los que está mirando, que haya sido de mucha bendición, así como lo ha sido para nosotros también. Amén. Y a dejar las cosas que, como decíamos, que no glorifican al Señor. Amén. Esto ya trae verdad, esto ya trae luz. Por lo tanto, ya somos responsables de lo que hemos aprendido. Amén. Muchas abrazo, bendiciones, hermano. A todos. Bendiciones. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú,